Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Uso y Manejo de Extintores, Control de Fuego, dirigida por nuestro ponente, el brigadista César Vildos Ortiz, perteneciente al equipo técnico de la Unidad de Gestión de Riesgo del Desastre del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado del chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado brigadista César Vildoso. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Como dijo la presentadora, bueno, mi nombre es César Said Vildoso Ortiz, soy parte del equipo técnico de la Unidad de Gestión de Riesgo del Hospital Nacional Soy Loaiza. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un módulo denominado Uso y Manejo de Extintores y Control del Fuego. Este módulo está dentro del plan de capacitaciones que nosotros, Comunidad de Gestión de Riesgo, realizamos de manera anual a todo el personal de las diversas áreas y pabellones del hospital, ¿no? Como le digo, el curso se denomina Uso y Manejo de Extintores. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Dentro del contenido vamos a conocer qué es el fuego, vamos a conocer los elementos del fuego, las clases del fuego, los métodos de extinción del fuego. Vamos a conocer también qué es un extintor, los tipos de extintores que hay y los tipos de extintores con los que trabajamos normalmente en los hospitales, las partes de un extintor, tanto del PQS como del CO2, el uso correcto de un extintor y algunas recomendaciones, ¿no? Para cómo evitar incendio y cómo evitar algunas situaciones de emergencia. Sí, bueno, antes de empezar con el desarrollo de la capacitación, quisiera hacer un recordar de dos acontecimientos que marcaron la historia del Perú, ¿no? Dos incendios que está en la memoria de todos nosotros, los peruanos, sobre todo en Lima. Bueno, el primero de ellos es un acontecimiento que pasó el 29 de diciembre del 2001, ¿no? Como sabrán, como se acordarán muchos, un incendio suscitado en Mesa Redonda, donde bueno, dieron más de 270 muertos. Ese fue digamos, el diagnóstico inicial, 270 muertos. Pero bueno, más adelante se dictó que fueron alrededor de 400 personas muertas, contando con los desaparecidos que hubieron en aquel momento, ¿no? Bueno, otro suceso también parecido fue el de la discoteca Utopía, ¿no? En Jockey Plaza, donde hubo algo de 29 muertos, ¿no? Ese acontecimiento pasó en el año 2002. Bueno, y esto nos indica la falta de conciencia, la falta de cultura de prevención que había en aquellos años, ¿no? En este momento ya han cambiado las cosas. En el 2011 se establece la norma técnica peruana, la 350043, que establece, que regula, que estandariza la ubicación, la distribución, el uso, la recarga, las pruebas correspondientes de todos los extintores portátiles. Por tanto, se empieza con la normativa y todas las instituciones, sean públicas o privadas, o establecimientos públicos también o privados, empiezan a utilizar ya por norma todo tipo de agente extintor de acuerdo a la distribución también y a la ubicación que hay en cada establecimiento, ¿no? Eh, bueno, quería hacerles acordar estos acontecimientos porque de hecho que ha habido un cambio desde aquella época hasta ahora, ¿no? Y es importante, bueno, tanto para nosotros, comunidad de gestión de riesgo, estar constantemente capacitando a nuestro personal, dado que estamos propensos a que ocurra cualquier tipo de accidente en cualquiera de nuestras instalaciones, ¿no? Vamos a pasar a desarrollar vamos a dividir esta capacitación en dos partes. Vamos a conocer primero todo lo que es el fuego y luego vamos a hablar de extintores. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Qué es el fuego? El fuego nos dice la diapositiva, fuego es una reacción química exotérmica que desprende luz y calor y resulta de la combinación de tres elementos. Quiere decir que mientras existan estos tres elementos, la llama, el fuego, la reacción química va a seguir. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ya, estos son los elementos del fuego, ¿sí? Vamos a conocerlos uno por uno. Vamos a hablar primero sobre el combustible. A ver, combustible dentro de la composición del fuego se le denomina toda sustancia que tenga la capacidad de arder.
No necesariamente tiene que ser combustible la gasolina o el petróleo. Combustible, le repito, es toda sustancia que tenga la capacidad de arder, como por ejemplo cartón, madera, tela, drywall, estructuras metálicas. Toda sustancia que tenga la capacidad de arder se le denomina combustible dentro de la composición del fuego. Inclusive nosotros mismos somos combustible porque tenemos la capacidad de arder, podemos incendiar, ¿verdad? Combustible, el elemento número uno. El elemento número dos es el comburente. El comburente por excelencia que encontramos en el medio ambiente es el oxígeno, que está dentro de la composición del aire, ¿no? Este elemento del fuego lo vamos a encontrar en cualquier situación, en cualquier instancia, en cualquier ambiente, digámosle. Y el tercer elemento vendría a ser el calor o una fuente de ignición, ¿sí? A la unión de estos tres elementos aparece la reacción química. Esa reacción química se unió conformando uno de los elementos del fuego para formar el tetraedro del fuego, ¿no? ¿Y por qué el tetraedro y por qué en un cuadrado o un rombo? El tetraedro, ¿por qué? Porque cada elemento tiene concordancia, digamos, con el otro, con cualquiera de los otros tres elementos. Son cuatro elementos en el tetraedro del fuego. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Tenemos tres elementos del fuego, que son los básicos, los esenciales para que la reacción química dé inicio. El combustible, un comburente, en este caso el oxígeno, y una fuente de ignición, una fuente de calor. ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya. Vamos a hablar sobre las clases del fuego. Según la NFPA, que es un organismo internacional que se encarga justamente de rotular y darle la nomenclatura apropiada a cualquier situación, a cualquier, mejor dicho, organismo que se encargue de eso, de administrar el tema de los incendios o de la seguridad. En este caso, le ha dado esta nomenclatura al fuego y lo ha denominado en cinco partes, ¿no? Cinco clases de fuego, mejor dicho. Los fuegos clase A son fuegos originados en materiales como cartón, madera, papel, etcétera. La particularidad de estos fuegos es que produce cenizas, ¿no? Bueno, uno de los fuegos, una de las clases de fuego más comunes que existen, ¿sí? Luego pasamos a los fuegos clase B. Los fuegos clase B son fuegos originados en líquidos inflamables derivados de hidrocarburos, ¿no? Como por ejemplo el tiner, la gasolina, el petróleo, ¿no? Estos tienen un trato especial, dado que, bueno, por su composición, puede ser perjudicial si lo tratamos igual que el fuego clase A, digamos, ¿no? Los fuegos clase C son fuegos originados en equipos energizados, ¿no? En equipos que tienen corriente eléctrica, ¿no? Le llamamos así equipos energizados y no equipos eléctricos, porque un equipo eléctrico puede estar o no puede estar energizado. Por ejemplo, un televisor, mientras esté enchufado, es un equipo energizado y sigue siendo un equipo eléctrico. Pero si yo lo desenchufo, ya no sería un equipo energizado, ¿no? Pasaría a ser, digamos, un clase A. Entonces, es por eso que los fuegos clase C le denominamos equipos energizados, ¿no? En el hospital contamos con muchos equipos energizados dentro de los laboratorios, dentro de los, por ejemplo, el banco de sangre, ¿no? Contamos con muchos equipos energizados y es por eso que tenemos el extintor adecuado dentro de estos ambientes. ¿Sí? Los fuegos clase D son fuegos poco comunes, originados en materiales densos como el circonio, el magnesio, el sodio. Mayormente esta clase de fuego se encuentra o se da en empresas de metalmecánica o metalurgia. Sí. Los fuegos clase K son fuegos originados en grasas animales o grasas vegetales. Esta clase de fuegos también tiene un trato especial, ¿no? Justamente la nomenclatura acá viene, bueno, del inglés kitchen. Justamente, como les expliqué, la clase A, B, C y D ha sido dada según la norma, según la NFPA. Y la NFPA ha establecido la clase A, que deriva del inglés ash, que es cenizas. La clase B, que viene del boil, de que es hidrocarburos, combustibles. La clase C, que viene de circuit, que viene de equipos de circuitos eléctricos, equipos energizados. La clase D, que es duty material, que es materiales densos.
La clase K, que son equipos que encontramos en cocina, kitchen, ¿no? Que mayormente se dan en equipos perdón, en grasas animales o grasas vegetales. ¿No? Acá en el hospital, por ejemplo, este tipo de fuego y bueno, este tipo de extintor que utilizamos para prevenir esta clase de fuego, contamos en el hospital en las áreas de nutrición o en las áreas donde tenemos cocinas, donde sabemos que se va a cocinar. ¿Sí? Entonces tenemos las 5 clases de fuego, lo que ya está claro, fuego clase A, B, C, D y K. ¿Sí? Seguimos la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Estos son los métodos de extinción del fuego y básicamente están relacionados a los elementos del fuego, ¿no? Cada método de extinción tiene que ver con el elemento del fuego. Por ejemplo, el método de sofocación tiene que ver con el oxígeno, con el comburente. Justamente este método de extinción, que se denomina sofocación, trata de eliminar el oxígeno de la reacción química. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo realizamos? Es tapando, ¿no? Por ejemplo, no sé si habrán visto una paila en la cocina y se prende el fuego, podemos tapar esa paila y ¿qué le estamos haciendo ahí? Le estamos quitando el oxígeno, ¿no? Si bien eso va a demorar un poquito porque la reacción química tiene que consumir el oxígeno que está dentro de ese espacio, pero dentro de unos segundos ese fuego se va a terminar por extinguir. ¿No? Porque le estamos quitando uno de los 3 elementos del fuego. A este método de extinción se le denomina sofocación. El segundo método de extinción es eliminación, que tiene que ver con el combustible, ¿no? Recuerden que hace un ratito les comenté que combustible es toda la sustancia que tenga la capacidad de arder y vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, a ver, yo entro a mi cuarto y se está encendiendo mi impresora, mi computadora, y al costado tengo una galonera de pintura que yo iba a pintar, voy a pintar mi cuarto dentro de poco. Entonces, ¿qué es lo que yo hago al percibir que está ocurriendo un amago de incendio? Voy a separar, voy a eliminar, separar todos los objetos que puedan convertir ese amago de incendio en un incendio. O por ejemplo, en la cocina, ¿no? Voy a retirar, eliminar líquidos inflamables, aceites, el gas, el mismo gas, ¿no? De cocina voy a retirarlo. Este método de extinción se denomina eliminación o separación y tiene que ver con el combustible, ¿no? Eliminar o separar todo objeto que pueda ocasionar que el amago de incendio o el fuego inicial, el fuego incipiente, se convierta en un incendio y se salga de control. El método de extinción, el tercero, se llama enfriamiento y tiene que ver con el calor, ¿no? Y básicamente es quitarle o reducirle, bajarle la temperatura a la fuente de calor, a la llama, ¿no? Y bueno, este método es muy común, ¿no? Es, por ejemplo, yo entro a mi casa y como le digo, se está incendiando algo, le tiro un balde con agua y le voy a bajar la temperatura al calor, ¿no? Entonces tenemos los 3 métodos de extinción, ¿sí? Que están relacionados a los 3 elementos del fuego, ¿sí? ¿Quedó claro hasta ahí? Pasamos a la siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a conocer qué es un extintor. Y bueno, un extintor es un cilindro, ¿no? Que contiene un agente extintor, el cual debe ser proyectado y dirigido sobre la base del fuego por acción de una presión interna, ¿no? Nosotros acá, no sé si se logra ver en la cámara. Sí, sí, hay. Contamos con 2 extintores de 2 tipos, ¿sí? Son los extintores más comunes que nosotros tenemos en el hospital. Este de acá, el que está a mi izquierda, es el PQS, polvo químico seco, ¿no? Este extintor, bueno, sirve para 3 clases de fuego. Recuerden que mencioné las clases de fuego. Bueno, este extintor, que es el PQS, sirve para 3 clases de fuego. Este extintor sirve para 2 clases de fuego. Ahorita más adelante vamos a detallar para qué clases de fuego, cuál es el uso y cuál es la particularidad que tiene cada uno también. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya, justamente. Los tipos de extintores más comunes y los cuales nosotros contamos en el hospital, ¿no? Y justamente utilizamos estos extintores para nuestras capacitaciones a todo el personal del hospital. El primero es el polvo químico seco, ¿no? Mayormente su componente es el fosfato monoamónico, es el más común dentro del mercado y es con el que nosotros contamos.
A ver, vamos a describir un poquito lo que es el PQS, ¿no? El PQS tiene por dentro un agente propulsor, digamos, un agente que impulsa a que el polvo que está sentado en el cilindro salga con fuerza hacia la base del fuego, salga proyectado, ¿no? Este extintor contiene un 80% de polvo químico seco y un 20% de nitrógeno. Como les mencioné, el nitrógeno es el agente propulsor, el agente que va a impulsar el que el polvo químico salga con fuerza desde la base, desde el interior del cilindro hacia el amago de incendio. ¿Sí? Cuenta con una manguera pequeña, en este caso es la apropiada para este tipo de componentes. Esta parte de arriba, parece una sola manija, pero en realidad son dos, tiene dos funciones. La parte de arriba es el asa percutora, ¿no? Es lo que nosotros vamos a presionar para que el agente extintor salga proyectado hacia la base del fuego. Y la parte de abajo es el asa de transporte, el asa transportadora. Nosotros lo vamos a transportar, ¿no? Hacia el incendio, hacia el amago de incendio. ¿Sí? Entonces tenemos el asa percutora y el asa de transporte. Luego contamos con un manómetro. En el caso del PQS cuenta con un manómetro porque el manómetro nos va a indicar el nivel de presurización que tiene el cilindro en el momento que estamos ahorita, ¿sí? Como verán, en los extremos está de color rojo y en la parte del medio está de color verde. ¿Sí? La agujita, bueno, como trabajadores dentro de nuestras capacitaciones, nosotros siempre les enseñamos a los trabajadores que tienen que revisar sus extintores también, constantemente, ¿no? Porque se puede despresurizar o sobrepresurizar. El nivel verde nos indica que la presurización es la adecuada, que el extintor está 100% operativo, ¿no? Hacia la parte izquierda, si nosotros encontramos mirándolo de frente hacia el lado izquierdo, vamos a encontrar que el extintor está sobrepresurizado y hacia la parte derecha de nosotros mirándolo de frente vamos a encontrar que el extintor está despresurizado. En ambos casos, el extintor quedaría inoperativo. ¿Por qué? Porque, bueno, si no contiene la presurización correcta, nosotros al percutar el polvo químico seco no va a salir con fuerza, es probable que ni salga. Y el otro extremo o el otro caso sería si estuviera sobrepresurizado, va a ocasionar inclusive que pueda haber fugas por los empaques o por la manguera que pueden ser perjudiciales para nosotros. Nosotros podemos estar percutando hacia la base del fuego y puede haber una fuga que nos dé directamente a nosotros y nos puede hacer daño. Por eso es importante siempre controlar que el nivel de presurización sea el adecuado. Y eso es lo que hacemos también nosotros. Como equipo técnico de la unidad de gestión de riesgo, nosotros recorremos por todos los pabellones y por todas las áreas de manera mensual, haciendo la inspección de que esté bien presurizado, de que cuente con el pasador, de que cuente con el precinto y llenamos una tarjeta de inspección que también está impresa en el cilindro. Eso lo hacemos de manera mensual y eso por norma técnica nos indican que en todos los establecimientos públicos o privados se debe llenar esa tarjeta. ¿Sí? Continuamos con las partes, el pasador, el precinto de seguridad. Regresamos un ratito adelante, ¿no? Sí, perdón. El pasador, el precinto de seguridad. Tenemos también el CO2, que ese es el agente extintor, es el dióxido de carbono, ¿no? Este extintor no cuenta con un manómetro porque no necesita un agente propulsor, no necesita un agente impulsor, solo el gas está comprimido, ¿sí? Este extintor tiene una manguera muy distinta, en realidad se le llama tobera, ¿no? Y tiene esta forma porque el agente extintor, el dióxido de carbono, al momento de salir, sale a una temperatura muy baja, aproximadamente menos 70 grados bajo cero, menos 70 grados, y es por eso que tiene este tipo de manguera y esta asa. Vamos a agarrar así de esta manera, porque si cogemos de acá es igual que meter la mano al fridge, no se nos puede quedar pegada, ¿no? Este tipo de agente extintor es para dos clases de fuego, es también conocido como un gas limpio. ¿Por qué? Porque no nos genera ningún residuo al momento de proyectarlo, ¿no? El tercer extintor que tenemos en la pantalla es el acetato de potasio y justamente este es un extintor para los fuegos clase K. En el hospital también contamos con este tipo de extintores. En el área de nutrición contamos con alrededor de 10 extintores de acetato de potasio para prevenir cualquier tipo de incidente o amago de incendio que pueda ocurrir.
Este tipo, el acetato de potasio también cuenta con un manómetro porque está presurizado, también con nitrógeno, ¿no? Y el componente, el agente extintor, es el acetato de potasio. El cuarto extintor que vemos en pantalla es de agua presurizada. Este no contamos en el hospital, es poco común, ¿no? Perdón, es muy común, pero bueno, no contamos, en este caso nosotros contamos con estos tres, los primeros tres tipos de extintores que encontramos. ¿Sí? Vamos a hablar sobre, ya les hablamos de las clases de fuego, ahora vamos a hablar para qué clase de fuego es el PQS y el CO2. A ver, el PQS es para tres clases de fuego, los fuegos clase A, B y C, ¿ok? También llamado el extintor multipropósito porque abarca todas estas clases de fuego que le acabo de mencionar, fuegos clase A, fuegos clase B y fuegos clase C. ¿No? En cambio, el dióxido de carbono solamente nos sirve para dos clases de fuego, los fuegos clase B y los fuegos clase C, ¿no? Bueno, a veces nos preguntan nos hacen estas interrogantes en el momento de las capacitaciones, pero si yo encuentro un fuego clase B, por ejemplo, de hidrocarburos, o mejor dicho, encuentro un equipo energizado que se está incendiando, ¿qué tipo de extintor puedo utilizar? En realidad los dos, porque este es ABC y este es B y C, pero la diferencia entre los dos y el por qué debemos usar uno y el otro no tiene que ver con cuán operativo va a quedar el aparato que se está incendiando, que se está empezando a incendiar después de que yo le he aplicado el agente extintor. ¿No? En este caso, por ejemplo, si se está incendiando un equipo en centro de esterilización del hospital, nosotros vamos a procurar utilizar este tipo de extintor. ¿Por qué? Porque al momento de utilizarlo, una vez que controlemos el incendio, ese equipo no va a estar tan dañado como si utilizáramos un PQS. ¿No? Es mejor utilizar un CO2 para esas dos clases de fuego siempre, para los fuegos clase B y clase C. En caso de que no contemos con un CO2 y tenemos un PQS, utilizamos el PQS porque sabemos que sirve para tres clases de fuego. Bueno, también es muy común encontrar en los autos, ahora que no por norma también nos piden, nos solicitan que tengamos en nuestros autos un extintor. Mayormente la gente tiene un PQS porque es el más común, el que es para casi todos los tipos de fuego que hay, ¿no? Y el tercer tipo de extintor que contamos es el acetato de potasio, como les mencioné, que es para los fuegos clase K, que son fuegos originados en grasas animales y grasas vegetales, ¿no? Este fuego también tiene un trato especial y este tipo de agente extintor sale en forma líquida, ¿no? Al momento que se exterioriza, sale en forma líquida, ¿no? El dióxido de carbono, al momento de percutar, sale en forma gaseosa, ¿no? Y bueno, eso serían las clases de fuego que tenemos. Nosotros en el Hospital Loaiza contamos con alrededor de 380 extintores, de los cuales la mayoría, en su mayoría, son de polvo químico seco, alrededor de 80 PqCO2 tenemos, de dióxido de carbono, y alrededor de 300. Los tenemos distribuidos por todo el hospital, ¿no? De acuerdo, bueno, teniendo en cuenta la norma técnica peruana, la 350043, en cuanto a la distancia, digamos, de extintor entre extintor, entre la ubicación, la distribución y qué tiene cada tipo de área. De acuerdo a eso, nosotros tenemos que implementar ¿no? y distribuir los extintores en todo el hospital, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Ya, ahí volvemos a las partes del extintor, ya más o menos me había adelantado un poco. Polvo químico seco, como les dije, un 80%, el 20% de nitrógeno, la palanca de descarga, el asa transportadora, ¿no? Por dentro, este extintor tiene un tubo que se llama tubo sifón, que es por donde va a salir el polvo químico seco, ¿no? El nitrógeno que se asienta en la parte de arriba, al momento de percutar, va a empujar ese polvo químico seco y va a hacer que salga por el tubo sifón y sea proyectado a través de la manguera, ¿no? Ahí está la manguera, la boquilla, esta es una boquilla justamente para, para el PQS, ¿no? Es la apropiada para el PQS. El manómetro y el pasador y el precinto de seguridad. También tiene un collarín que también nos indica y tiene que coincidir la perforada del collarín con la fecha de caducidad. En cuanto a la parte externa del cilindro, podemos encontrar varios stickers que son la nomenclatura del extintor. En este caso sale el proveedor, la empresa encargada de hacer la recarga y las pruebas correspondientes.
¿no? En este caso es Corporación BLP. Bueno, sale para qué tipos de fuego existen, ¿no? Para qué tipo de fuego es, en este caso el PQS ABC, sale la fecha de caducidad, ¿no? Recordemos que un extintor tiene una fecha de vigencia de un año o de 12 meses. Pasado este tiempo, ese extintor debe ser recargado, ¿sí? En las capacitaciones también nos preguntan, pero si encuentro un extintor que ya venció hace 2 meses, ¿lo puedo utilizar? Preguntan. Y bueno, la respuesta es sí. Si no tengo otro extintor que esté vigente, yo voy a utilizarlo. Sé que no está dentro del periodo de vigencia, pero en una situación de emergencia voy a tener que utilizarlo. A nosotros nos ha pasado que, bueno, cuando ya está vencido, hemos encontrado vencidos, hemos percutado y ha salido perfectamente, ¿no? Pero por norma técnica, y esto es obligatorio, tenemos que recargarlo cada 12 meses. ¿Ok? También cuenta con un adhesivo que es el de la prueba hidrostática. La prueba hidrostática es una prueba que se somete a todo cilindro, ¿no? En este caso, la prueba hidrostática consiste en someter 2 veces o 2 a 3 veces la presión del extintor, ¿no? Recordemos que está presurizado, ¿no? En este caso, normalmente los de PQS tienen un PSI de 180, 170 de PSI, la fuerza propulsora. Entonces, al hacer la prueba hidrostática, estamos corroborando de que el extintor está operativo y va a poder estar un año más o 5 años más, porque esta prueba se hace cada 5 años, va a poder ser recargado y presurizado de manera adecuada y no va a haber ningún inconveniente. En algunos casos, cuando no pasa la prueba hidrostática, es cuando el cilindro explota, revienta, ¿no? Ese es en cuanto a la prueba hidrostática. Manejamos 3 tiempos. El tiempo de vida del cilindro es de 20 años, una vez fabricado. Eso es lo que nos indica la norma, ¿no? Pero en caso de que el extintor o el cilindro, mejor dicho, esté picado, esté en mal estado, podemos darle de baja también. Y bueno, al contrario sería si pasan los 20 años y el extintor aparentemente está muy bonito, está bien pintadito, igual le tenemos que dar de baja porque tenemos que basarnos a la norma. ¿Ok? Este es en el caso del PQS, ¿no? Acá también, bueno, en este caso nosotros contamos con la cartilla de inspección de manera de adhesiva. Nosotros recorremos los pabellones llenando la inspección y anotando cualquier anomalía o cualquier desperfecto que pueda haber, ¿no? Hemos encontrado también a veces extintores que a los 6 meses o 5 meses se despresurizan. O por ahí, bueno, como tenemos extintores en áreas comunes, también hay gente que pasa, niños o personas que juegan y rompen el precinto. Justamente de eso se trata la inspección mensual, de pasar y ver si faltara un precinto, traemos y colocamos el precinto, verificamos que todo esté ok. ¿No? En el caso del CO2, como les indiqué, no cuenta con manómetro, pero el resto es casi similar, ¿no? Este pesa un poquito más, a pesar de que tiene menos capacidad, digamos, en cuanto a agente extintor, pesa más porque el cilindro es un poquito más grueso. En este caso, el PSI de esto es casi 10 veces más que el de acá, ¿no? Es muy fuerte, muy grueso el cilindro porque está comprimido de una manera muy, muy, muy fuerte. ¿Sí? También cuenta con un precinto, con un pasador. Como les indiqué, sale a una temperatura muy, muy baja, a -70 grados aproximadamente. Es por eso que cuenta con esta asa para poder proyectar hacia la base del fuego, ¿no? También cuenta con su nomenclatura. En este caso ahí dice para fuegos clase B y fuegos clase C, su sticker de caducidad, ¿no? Y su prueba hidrostática también correspondiente. Un poquito. Ahí. Ya. Entonces, bueno, en cuanto al uso, bueno, si bien esta capacitación o esta inducción es en manera teórica, más o menos vamos a resumir cuáles serían los pasos para poder utilizar un extintor. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahí hemos tratado de detallar cuál es el uso correcto de un extintor, ¿no? En el paso uno encontramos que tenemos que averiguar qué tipo de combustible dio origen al fuego. Esto es importante porque tenemos que identificar qué clase de fuego es, ¿no? Primero, para poder utilizar un agente extintor, ¿no? Bueno.
Paso número dos, elijo el tipo de extintor, el extintor adecuado. Esto tiene que ser breve, no puede demorar mucho tiempo, ¿no? Recordemos que los extintores solamente se utilizan en amagos de incendio. Una vez, si el amago de incendio se convirtió en un incendio, esto ya escapa de cualquier posibilidad de que podamos extinguir el fuego con estos aparatos. No serviría. Lo único que tenemos ahí que hacer es evacuar, ponernos a buen recaudo, tratar de ayudar a la gente a evacuar y llamar al número de emergencia, en este caso el número de bomberos, ¿no? Que es el 116, darle la información certera, adecuada, informar de manera responsable. Recordemos que muchas de las llamadas a los bomberos son para bromear, entonces tenemos que cerciorarnos de darle una información muy certera, muy adecuada y con las coordenadas o la ubicación adecuada, ¿no? Para poder, para que ellos lleguen, ¿no? De manera adecuada, también con tiempo. ¿Sí? Entonces, en este caso, solamente amagos de incendio, ¿sí? Continuamos con el paso número 3. Encontramos que dice romper el precinto. Voy a girar el pasador, como acá verán, tiene un pasador. Al momento de girar el pasador, voy a romper el precinto de seguridad. Voto el pasador, el precinto de seguridad, y en este caso nosotros, bueno, ahí nos hemos saltado los pasos, pero es importante nosotros hacer una prueba antes de dirigirnos hacia donde está el fuego. Por ejemplo, si el fuego inicial se está dando a 15 metros y yo tengo un extintor acá, yo no voy a acercarme con el extintor, primero tengo que corroborar su operatividad. ¿Cómo? Voy a romper el precinto, voy a girar el pasador y rompo el precinto y voy a hacer una prueba, una descarga, dando un pequeño golpe en el asa percutora. ¿Sí? También ahí en ese momento que hacemos la prueba, por favor hay que cerciorarnos de que la manguera esté apuntando hacia abajo. Recuerden que va a salir con fuerza. Hacemos la prueba, golpeamos y así nos estamos dando cuenta de que el extintor está totalmente operativo. Recién ahí yo me puedo acercar. ¿No? ¿Por qué hacemos esta prueba? Porque ahorramos tiempo. Recuerden que los minutos, los segundos son cruciales cuando un amago de incendio se está ocasionando, ¿no? Recordemos, debemos procurar que ese amago de incendio no se convierta en un incendio. Entonces, vamos a hacer la prueba y luego recién nos dirigimos hacia el fuego, ¿no? A una distancia adecuada, también teniendo en cuenta si fuera campo abierto, vamos a tener en cuenta el fuego, la corriente de aire, ¿no? Nunca en contra del aire, en contra del viento. ¿Por qué? Porque la radiación del fuego puede darnos a nosotros, o también el mismo agente extintor que yo estoy propulsando puede venir hacia mí. Siempre, cuando es a campo abierto, siempre busquemos una ubicación en la que nos ponga a favor del viento, ¿sí? Ahí nos indica en el paso 5 que el agente extintor debe ser proyectado hacia la base del fuego, nunca hacia las llamas, porque recordemos la reacción química se está originando en el centro, en la base del fuego. ¿Sí? Procurar siempre hacia adentro. ¿Sí? En caso de que veamos en nuestro trabajo, o en la universidad, donde estemos, encontramos que hay un amago de incendio y vemos que una persona está yendo con un extintor, no dudemos en agarrar otro. Recuerden que es prioridad controlar el fuego y hacer que ese amago de incendio no se convierta en un incendio. Es importante, podemos atacarlo, el fuego de dos, tres puntos, no hay problema. El extintor justamente está para eso, esa es su función, ¿no? Dentro del hospital también les inculcamos eso, no necesariamente porque esté en un área le corresponde esa área, ¿no? Los extintores en una situación de emergencia, así sea de manera externa, en el hospital hemos tenido acontecimientos que se han dado en las afueras del hospital y nosotros, personal del hospital, hemos salido con nuestros extintores a controlar ese fuego. En una situación de emergencia no hay dueño de extintor, sino tenemos que procurar controlar esa situación de emergencia, ese llamado incendio y que no se convierta en un incendio, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Ya, recomendaciones. Antes de las recomendaciones, quería hacerle un hincapié. Bueno, muchas veces también nos preguntan sobre qué tipo de extintor puede usar si una persona se está incendiando, ¿no? Bueno, la respuesta es rotunda. Ningún extintor se puede utilizar sobre una persona que se esté quemando, ¿no? Recordemos que han habido acontecimientos en la calle donde ha habido personas que se han estado quemando y ha habido gente que por querer ayudar ha cogido un extintor y le ha proyectado sobre la persona, ¿no? Y eso, bueno, le origina mayor daño en realidad, ¿no? Porque en realidad bueno, las personas a veces, no es tan perjudicial la quemadura tanto como la infección que produce el agente extintor.
¿no? Por eso es que debemos procurar en este caso, si una persona está incendiándose, está prendiendo su ropa, tratar de utilizar el método que habíamos mencionado al principio, que es de sofocación, ¿no? Tratar de taparlo con una manta, tratar de cubrir el fuego, tratando. También se utiliza la arena, ¿no? En este caso, para tratar de controlar o mitigar el fuego. ¿Sí? Ningún tipo de extintor se utiliza sobre una persona. ¿Ok? Cualquier otro, ningún tipo de extintor, ni de agua. ¿Por qué? Porque sale también con fuerza y puede hacer daño. ¿Ok? Bueno, pasamos a las recomendaciones. Como nosotros, como institución, como el hospital, siempre hacemos estas verificaciones, no solamente el equipo técnico de la unidad de gestión de riesgos, sino también todos los trabajadores de las distintas áreas y pabellones. ¿Qué hacemos? Verificamos constantemente que el precinto, el pasador de seguridad, no esté roto, ¿no? Si ustedes en otros hospitales, en otras instituciones, verifican que hay un precinto pasador roto, informen a su unidad de gestión de riesgo y ellos van a ir rápido para poder remediar ese inconveniente, ese problema que tienen. ¿No? Otra recomendación también es revisar la aguja del manómetro, que debe siempre estar, como les indiqué, siempre estar en la zona verde. Si encontramos un extintor que está sobrepresurizado, tener cuidado porque puede haber fugas y esas fugas van a ser muy fuertes y van a ocasionar mucho daño, sobre todo en los empaques. ¿No? Comprobar la accesibilidad del extintor. Esto también es muy común, a veces por los espacios tan reducidos que hay dentro de los ambientes de cualquier empresa, hospitales, empresas privadas o públicas. A veces, bueno, colgamos nuestra ropa o lo tenemos cubierto o tapado con un mueble, no sé, con cualquier cosa. Y eso evita, bueno, no permite que nosotros podamos acceder rápido al extintor, ¿no? Más bien es una traba. ¿No? Justamente dentro de la norma técnica establece que los extintores no pueden estar en ambientes que solamente tienen una salida de emergencia, no pueden estar al fondo. Imagínense, si ocurre un incendio en la parte de afuera, yo no voy a entrar, voy a pasar por todo el fuego para sacar el extintor. Justamente eso también ve la norma, ¿no? La ubicación apropiada y depende también cuántas rutas de evacuación tiene ese ambiente. Entonces, nosotros vamos a tratar de mantener el acceso hacia el extintor muy libre. ¿Sí? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque en una situación de emergencia no vamos a estar sacando el mueble primero para después sacar el extintor, ¿verdad? Tenemos que siempre tener acceso libre y justamente el siguiente punto es no colgar prendas de vestir ni accesorios como carteras y etcétera, ¿no? Se dan casos que a veces la gente no tiene dónde colgar su abrigo, bien y lo cuelga. Por eso, tratar siempre de que esté visible y de fácil acceso, ¿sí? En lo posible, uno de los puntos de las recomendaciones dice, en lo posible actuar en pareja tratando de atacar el fuego de dos puntos. Sí, esto es importante porque, como les mencioné, no necesariamente, bueno, a ver, el tiempo de proyección de un extintor aproximadamente es 20-25 segundos. Si en esos 20-25 segundos nosotros no hemos podido controlar el fuego, apagarlo, entonces voy a tener que traer otro extintor, ¿verdad? Y entonces, mientras traigo, eso se puede avivar, puede crecer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo veo a un compañero o un trabajador que está utilizando un extintor, yo voy, agarro otro y ataco el fuego de 2 o 3 puntos si es necesario. ¿Ok? Eso nos indica el punto que acabo de mencionarles. El siguiente punto es nunca percutar en contra del viento, eso también les mencioné, ¿no? Siempre buscar cuando es a campo abierto. Cuando es un espacio cerrado no hay problema, ¿por qué? Porque el aire, el viento, no nos va a perjudicar al momento que nosotros querramos apagar o controlar el fuego. ¿Sí? El siguiente punto es, al terminar el contenido del extintor, siempre tratar de que el extintor dejarlo en el piso y dejarlo echado, ¿sí? Dejarlo echado, esto nos indica, ¿no? Que ese extintor ya fue utilizado. ¿Por qué lo dejamos echado? Para evitar pérdidas de tiempo. Recordemos que el tiempo es muy crucial en momentos de emergencia, entonces debemos dejarlo echado y esto nos indica a todos los que conocemos sobre uso y manejo de extintores, yo encuentro un extintor que esté echado, ya sé que no sirve, ya sé que fue utilizado, mejor dicho, ¿no? Y no lo voy a coger, busco otro, ¿no? Y también nos indica que debemos retirarnos una vez que yo termino mi extintor y no he podido controlar el fuego, o así haya parecido que yo pueda controlar el fuego, yo me voy a retirar no dándole la espalda. ¿Por qué? Porque esa llama se puede avivar y puede quemarnos. Me retiro con cautela, ¿no? Nunca dándole la espalda al fuego, ¿no?
Y justamente el último punto, que es dejar el extintor utilizado en posición horizontal o echado para indicarnos, ¿no?, que ya fue utilizado, ¿no? A ver, la siguiente, por favor. No. Bueno, son también algunas recomendaciones cómo evitar un incendio. Me imagino, se habrá visto mucho, se ve mucho sobre estos carteles, ¿no? No fumar en hospitales, no sobrecargar las conexiones eléctricas, que es muy común. En la mayoría de casos, a veces en las casas o en centros de trabajos, bueno, por ahorrar a veces compramos extensiones o conexiones eléctricas que no son muy seguras, ¿no? Esto ocasiona pues cortocircuitos y puede ocasionar un incendio, ¿verdad? No sobrecargar las conexiones eléctricas. De preferencia tener estabilizadores de energía, que es lo mejor para poder tener un ambiente seguro, ¿verdad? El siguiente, retirar los enchufes al salir de casa. Esto va mayormente para cuando cargamos celulares o cuando usamos hervidores, ¿no? A veces por usar el hervidor retiramos la jarra y dejamos la conexión, la resistencia enchufada, ¿no? Eso puede producir un cortocircuito. O también estamos cargando el celular y por apuro desenchufo mi celular y me voy y dejo conectado el cargador, lo dejo conectado a la pared. Eso puede producir un cortocircuito, ¿sí? Bueno, no usar equipos o cables pelados o que estén defectuosos o malos empalmes, también eso puede producir cortocircuitos. ¿Ve? No hacer fuego a campo abierto también, ¿no? Donde hay materiales peligrosos o no, ¿no? Que se pueda propagar. No acumular basura con material inflamable en lo posible. Si tenemos material inflamable, tratar de desecharlo o tratar de ponerlo en un sitio donde no sea de fácil acceso y solamente personal autorizado pueda manipular, ¿no? Hacer un mantenimiento periódico de los sistemas eléctricos, sí, es correcto. Siempre revisar, por más que las conexiones aparentemente están bien, siempre hay que hacer constantemente revisiones para corroborar que esté todo ok. ¿Sí? Eso sería todo. Si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias y felicitaciones, brigadista Vildoso. Mientras los participantes van redactando sus preguntas en caso las tengan, ¿podrían brindarnos alguna otra recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Bueno, sí, la recomendación sería, tengo entendido que esto lo ven muchos hospitales, que sigamos como unidad de gestión de riesgo en otros hospitales, ¿no? Nosotros acá sigamos creando esta cultura de prevención en todos los trabajadores. Recordemos que los incendios, bueno, estamos muy propensos a que ocurra cualquier accidente, no solamente en temas de incendios, sino también crear una cultura de prevención en cuanto a desastres naturales. Nosotros, bueno, eso es lo que hacemos en el hospital, nuestra mujer, tratamos de mantener a todo el personal capacitado para que esté preparado ante cualquier situación de emergencia. Y esa sería la recomendación, que todos nos preparemos, ¿no? Estar preparados ante cualquier situación de emergencia. Muchísimas gracias, brigadista. Tenemos una consulta en el chat. Nos consultan en el extintor, ¿el nitrógeno que empuja al PQS sale por el tubo sifón en algún momento? Así es, claro. Una vez que el nitrógeno expulsó todo el polvo químico seco, el nitrógeno se disipa, ¿no? Al estar abierta la válvula, va a salir y ya no va a estar dentro del cilindro, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos consultan. Hemos recibido una capacitación en extintores en donde se mencionó que el PQS no se vence, solo hay que garantizar la presión del manómetro y al momento de usarlo dar de 2 a 3 movidas a la botella. ¿Qué de cierto es esto? Es totalmente negativo. Según norma técnica peruana, nos indica que todo agente extintor, todo tipo de extintor, caduca a los 12 meses. Y ya nosotros, como unidad de gestión de riesgo, cuando hacemos la recarga en el hospital de los 380 extintores, nos cercioramos de que el extintor salga vacío, ¿no? Si bien es cierto, hay empresas que a veces no realizan el llenado correcto, ¿no? Lo saco lleno y solamente le cambio la fecha de vencimiento y cómo me cercioro de que el extintor ha sido recargado. Lo mejor es percutarlo y vaciar por completo ese extintor
¿no? Y bueno, esa indicación o esa información que le han dado que el PQS no caduca es negativo. Todo tipo de extintor caduca cada 12 meses, ¿no? Y bueno, en cuanto a agitarlo, existen recomendaciones, ¿no? Como dentro de las inspecciones mensuales que uno hace, poder moverlo para que, ¿cuál sería el fin? Para que el polvo no se asiente, ¿no? Recordemos que el polvo se puede asentar y puede causar dificultad al momento de que el nitrógeno proyecte. Por eso se recomienda, pero es una recomendación sencillamente, ¿no? Se recomienda poderle girarlo, ¿no? Moverlo, como soltarlo, ¿no? El nitrógeno no va a cambiar igual, nunca va a salir adentro. Ajá, sí. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. En el caso de los automóviles eléctricos, ¿en qué clase de fuego cae o se tiene otra clasificación? Y de iniciarse un fuego en estas baterías de litio, ¿cómo se controlaría este? Ya, justamente hablando de los temas de los fuegos clase C, también nos preguntaron dentro de las capacitaciones que hacemos si una radio a pilas se está incendiando, ¿qué clase de fuego sería? Si bien tiene una energía esa radio, pero sería clase A. A ver, ¿por qué la vamos a catalogar o vamos a clasificarla como fuego clase A? ¿Por qué? Porque los fuegos clase C son solamente equipos energizados siempre y cuando estén conectados a la corriente eléctrica, la que viene de la calle, ¿no? La 220, ¿no? En cuanto a una radio que está conectada a pilas, no me va a ocasionar mayor riesgo si yo le echo agua. ¿No? Se está incendiando mi radio a pilas, yo voy y le tiro agua, no me va a ocasionar un cortocircuito. Es justamente por eso es que se denomina los clases C. ¿Por qué? Porque me puede ocasionar un cortocircuito si yo le doy un tratamiento indebido. Es por eso que en este caso un automóvil, ¿no? Que tiene un sistema eléctrico independiente, no está conectado a una corriente eléctrica. Entonces, no cambiaría en nada si yo utilizo un PQS o un CO2, ¿no? O utilizo agua en el peor de los casos. Nos ha pasado hace poco en una calle adyacente al hospital un carro que se estaba incendiando. Si nosotros tenemos agua, le vamos a echar al agua. Claro, el carro se va a malograr, pero vamos a controlar ese fuego o que empeore la situación, ¿no? Porque, bueno, si bien el sistema eléctrico de un automóvil, bueno, es básico, ¿no? No es tan costoso como acabamos de mencionar, equipos en hospitales de centro de esterilización o equipos de cómputos de alto costo. Bueno, ese sistema eléctrico se va a poder reparar, ¿no? Por eso es que no tiene, es tratado como un fuego clase A, ¿ok? ¿Por qué? Porque no está conectado a la corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, brigadista. Esto ha sido todo. Cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. Asimismo, los invitamos a escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros, brigadista César Vildoso. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.